Ezequiel capítulo 1 y versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellos, y cuando ellos se paraban ellos. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas,
y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Lejos de ser un capítulo que debemos quizás pasar cuando leemos la Biblia por estas cuestiones que aparentemente parecen extrañas, seres con muchas alas y ruedas sobre ruedas. Realmente, hermanos, es un capítulo de los que sobresalen en la Biblia, que nos enseñan este tema tan vasto que estamos considerando, que es la gloria de nuestro Dios. La gloria de Dios en la visión de Ezequiel. Cuando Ezequiel tenía 30 años de edad, él vio visiones de Dios. Esto quiere decir que Ezequiel habrá crecido durante el reinado de un rey llamado Josías, quien quizás usted ha leído acerca de él, que gobernó rectamente delante de Jehová. Y si las cuentas están sacadas correctamente, esto quiere decir que Ezequiel habrá nacido en el año 662 antes de Cristo. Él se habrá casado en el año 600 a la edad de 23 años. Quiere decir que se habrá ido en el exilio en el año 597 a Babilonia. Su esposa habrá muerto cuando él tenía la edad de unos 37 años. Y la última fecha que encontramos en Ezequiel nos haría ver que Ezequiel tenía unos 50 años para entonces. La historia, no la Biblia, la historia nos dice que Ezequiel fue matado en Babilonia por señalar el pecado de idolatría de un príncipe, de un gobernante de Babilonia. Ezequiel era sacerdote, pero por causa del exilio, Dios lo llamó a ser profeta. Era sacerdote, pero Dios lo llamó a ser profeta. Comenzó a ser profeta de Dios cuando Babilonia ya dominaba a Israel, y por causa de ello ya no había templo, ya no había altar. Zacarías y Jeremías también se encontraron en esta condición. Fueron hombres que eran sacerdotes, pero que Dios los llamó a ser profetas. Y hermanos, aprendo algo que podemos ver aquí, que en muchas ocasiones en nuestras vidas las circunstancias a nuestro alrededor pueden hacer que pensemos que no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Ezequiel no debió haber sido un profeta haciendo una labor tan difícil entre un pueblo tan rebelde. Él debió haber estado sirviendo como sacerdote en el templo. Pero no. Y así sucede con usted y conmigo. Hay circunstancias en nuestras vidas que van más allá de nuestro control y que nos hacen pensar que quizás no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hermano, hermana, sea en una cama de enfermedad,
sea en cualquier tribulación, sea en una cárcel de Roma junto con el apóstol Pablo, usted puede estar seguro que cualquier circunstancia por la que atraviesa, Dios tiene un propósito para eso. Usted puede sentir que debió haber sido sacerdote y que no debió ser profeta, pero Dios tiene conocimiento de todo y todo está bajo su soberano control. Al recibir estas visiones de Dios, Ezequiel se encontraba entre los cautivos, entre sus compatriotas judíos que estaban a la orilla del río Quebar. Este río estaba al sureste de Babilonia. Babilonia era el país a donde habían sido deportados muchos de los israelitas. Y en los días de Ezequiel, a él le tocó ser, junto con muchos otros, deportado a este país. Este exilio se llevó a cabo en 3 etapas. La primera fue en el año 605, cuando gobernaba el rey Joacim. Daniel le tocó ir en esa deportación. La segunda se llevó a cabo 8 años después, en el año 597, cuando reinaba el rey Joaquín, y en esta fue que le tocó a Ezequiel, junto con muchos otros, ser deportados de su propia nación. La tercera etapa del exilio fue 9 años después, en el año 586 a.C., cuando reinaba Sedequías. Y qué lamentable fue la condición de aquel lugar tan santo que Dios había dado a su pueblo para adorarle. Porque después de todas estas deportaciones, ¿cómo quedó Jerusalén? Destruida. El templo había sido destruido. Los israelitas habían sufrido enormemente. Llegaron a sufrir tanta carencia, tanta pobreza y tanta hambre, que las mujeres comían a sus propios hijos del hambre que tenían. Hermanos, un temor a Dios y su castigo por nuestros pecados deben motivarnos a no pecar. Dios le había advertido a Israel en Deuteronomio 28, versículo 63, que todo esto iba a suceder si ellos no le obedecían. ¿Y cuántas veces Dios me ha advertido a mí una y otra vez, y he cometido el mismo pecado que Israel? Al persistir Israel en el pecado, al pasar el tiempo, Dios les advirtió a través de distintos profetas que una nación extranjera, o dos, mejor dicho, Asiria y Babilonia, les destruiría y les llevaría en exilio. Les dijo claramente que tendrían que estar en una tierra ajena por 70 años, una tierra que estaba a 2.700 kilómetros de su país. Y todo esto fue por no haberle dado descanso a la tierra cada 7 años. Por 490 años no cumplieron esa ordenanza, y Dios no se olvidó de eso, y Él tuvo que expulsar a su propio pueblo redimido para que esa tierra descansara. Dígame usted si Dios no se toma con seriedad cada vez que le falla. Los profetas que profetizaron antes del exilio, hablábamos un poco de esto ayer, fueron, solo para que tenga una idea muy general de los profetas que profetizaron antes de ese exilio fueron Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, que veíamos ayer, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Los profetas que profetizaron durante el exilio fueron Daniel, Ezequiel y Jeremías. Y los profetas que profetizaron después del exilio fueron Ageo, Zacarías y Malaquías.
Y al estar allá en el exilio, Ezequiel va a hacer distintas cosas que Dios le manda para mostrarle al pueblo por qué es que estaban allá. Y son cosas muy extrañas, muy raras. Por ejemplo, Ezequiel se va a encerrar en su casa y no va a hablar. Mostrando que Dios ya no tenía nada que decirle a su pueblo por un tiempo. Dios a veces guarda silencio. O Ezequiel se iba a acostar de un lado y luego se iba a acostar del otro lado por 430 días. O también quizás la más extraña es que él iba a comer pan con excremento. Se raparía el cabello y la barba. Se le moriría su esposa, pero no podría guardar duelo. Hermanos y hermanas, se requieren creyentes hoy en día que se lamenten cuando la iglesia no está agradando a Dios. No para criticar, no para crear controversias, sino para poder corregir lo que se tiene que corregir y poder vivir y andar de una manera que es agradable al Señor. La palabra y la mano de Jehová vinieron sobre Ezequiel para que él pudiera ver estas visiones. Y lo que Ezequiel aprendió de Dios en su llamado, al ver lo que vamos a ver en este capítulo 1, le va a marcar durante todo su servicio a Dios. Lo mismo sucedió con el profeta Isaías, porque ayer veíamos la visión que recibió Isaías en el capítulo 6. Después del capítulo 6, Isaías llama a Dios 5 veces santo en el resto de su profecía. Después del capítulo 6, Isaías llama a Dios el Santo de Israel. El Santo de Israel. Después del capítulo 6, Isaías menciona y habla también del Monte Santo. Él habla de Dios como el Santo de Jacob. Él habla del santo brazo de Dios. Él habla del día santo. Él habla de un pueblo santo. Él habla del Santo Espíritu. Y esto es lo que sucede con hombres y mujeres que ven la gloria de Dios. Se abruman por su santidad. Y es algo que les consume. Y es algo que les apasiona. Y es algo que le motivan a vivir la vida que viven. Lo mismo va a ser con Ezequiel. Ezequiel va a ser llamado para ser profeta de Dios. Pero para eso, él primero tiene que aprender en esta visión del capítulo 1 que Dios es santo, que Dios es soberano y que Dios es glorioso. Y lo mismo tendríamos que hacer nosotros si queremos servir a Dios en pureza y con devoción. Veamos entonces esta visión que ve Ezequiel. En primer lugar, él ve un viento tempestuoso que venía del norte. Y cuando leemos la Biblia, el norte se relaciona con la presencia de Jehová. Job 37:22, Isaías 14:13. El norte representa la presencia de Dios. Pero también el norte en la Biblia puede representar no solo la presencia de Dios, pero el juicio de Dios. Jeremías 1, Jeremías 3, Jeremías 4 nos hacen ver eso, que el norte puede representar el juicio de Jehová. Y entonces cuando Ezequiel ve que viene un viento tempestuoso en dirección del norte, esto representa a Ezequiel viendo la gloria de Dios en relación al juicio que iba a venir sobre Judá. Ezequiel
también vio una gran nube con fuego envolvente. Estas dos cosas son comúnmente empleadas en la Biblia para representar la presencia de Dios. Ya lo vimos al pensar en la gloria de Jehová entre su pueblo, cómo Dios se presentaba en forma de columna de nube y de fuego. Pensamos, hermanos, por un momento en el fuego de Dios, en su gloria. Este fuego que ilumina, que calienta, que quema, pero que a la misma vez el fuego, y usted y yo lo hemos vivido, aunque sabemos el peligro del fuego, aunque hay ese calor que da el fuego, también a la misma vez sentimos una atracción a este fuego. ¿No le gusta mirar el fuego? Acercarse lo más que puede. Quizás soy el único raro aquí. Pero hay esa atracción a esa santidad y a esa gloria de Dios. Ese fuego también que juzga. La gloria de Dios, y la podemos ver en su fuego. Ezequiel vio que alrededor del fuego había un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. El bronce refulgente se menciona en 3 ocasiones en este primer capítulo. Este metal que brilla es usado para representar la gloria de Jehová. Y en mi última intervención notaremos cómo se utiliza cuando Juan ve al Cristo glorificado en Apocalipsis 1, cómo lo vio, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y Ezequiel vio que en medio del fuego, de la nube y del resplandor, habían 4 seres vivientes que tenían semejanza de hombre. En el capítulo 10 de Ezequiel aprendemos que estos seres vivientes son llamados querubines. Vimos en Isaías capítulo 6, yo considero son los mismos serafines. Y a los querubines, seres vivientes, serafines, los encontramos siempre relacionados con la encomienda de proteger el trono de Dios y de proteger su gloria. Por ejemplo, en el santuario de Dios los encontramos en las cortinas, en el velo, en el propiciatorio del santuario de Dios. Sabemos que Lucifer, él, aunque él hoy es Satanás, en un día él fue el protector del trono de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué 4? ¿Por qué 4? El estudio de los números puede ser de ayuda. Considero que muchos exageran. ¿Sí? Hay un asunto aquí de numerología y hay muchísima imaginación detrás de todo eso. Pero sí creo que hay ciertos números en la Biblia que representan ciertas cosas, y cuando pensamos en que eran 4 seres vivientes, pudiéramos pensar en el número 4 representando toda la tierra. Pensamos en los 4 puntos cardenales: norte, sur, este y oeste. Y entonces vamos a ver en este contexto que pareciera que estos seres vivientes tienen una responsabilidad encomendada por Dios sobre los asuntos de toda la tierra. Otra vez Dios ejerciendo su control sobre todo lo que ocurre sobre esta tierra. Pero él vio que tenían semejanza de hombre, lo cual es común a lo largo de las Escrituras, ¿cierto? Ángeles tomando la apariencia de un hombre. Los rostros de estos seres vivientes, qué espantoso, ¿verdad? Tenían 4 rostros, 4 alas. Pensamos primeramente en la fuerza de estos seres, porque la fuerza de los querubines se describe
a través de que sus pies eran derechos y que la planta de sus pies era como el pie de un becerro. O sea, estos son seres habilitados con el poder infinito de nuestro Dios. ¿Cómo andaban? Andaban guiados por el Espíritu Santo y por el espíritu de los querubines. Y Ezequiel vio que estos seres centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Se acuerda qué significa la palabra serafines? ¿Quién se acuerda? Sí, parecido, ardientes, ¿verdad? Ardientes. Son seres que son ardientes, que centellaban a manera de bronce muy bruñido o pulido, porque ellos reflejan la gloria de Dios. Son hermosos porque Dios es indescriptible hermoso, indescriptiblemente hermoso. La fuerza de los 4 seres vivientes también es vista en el hecho de que sus manos eran manos de hombre. Su forma de andar, ¿cómo andaban? No se volvían, caminaban rectamente. Esto nos hace pensar en lo determinados que estaban, en la firmeza que tenían en servir al Dios que siempre adoran. Y hermano, hermana, esto, ¿cómo podemos entenderlo para nosotros? Que nuestro Dios en el cielo jamás retrocede en lo que Él hace y que no hay nada que le detenga. Esa prueba por la que usted está pasando, ¿usted piensa que es tiempo perdido o que es tiempo que usted está utilizando en vez de hacer otra cosa que usted debería estar haciendo? No, hermano. Hay hermanos aquí que tienen seres queridos que no han creído. Hay hermanos aquí que han esperado por mucho tiempo poder casarse. Hay hermanos aquí que necesitan un empleo para mantener a su familia. Hay hermanos aquí que han sufrido la infidelidad de un cónyuge. Hay hermanos aquí que han sufrido y sufrido y sufrido. Hermanos, Dios nunca se detiene. Con Él no hay retroceso. Y usted y yo podemos confiar en Él. ¿Cuántos rostros tenían? Tenían 4. De hombre, de buey, de león y de águila. Lo mismo encontramos con los seres vivientes que menciona Juan en el Apocalipsis. Y pudiera ser que estos querubines tienen esta apariencia porque representan algunos de los seres vivos más excelentes de la creación de Dios. Por ejemplo, sabemos el hombre. El hombre está por encima de toda la creación. El hombre y la mujer, creados a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tenían apariencia de hombre por la excelencia de esta criatura de Dios. De león. ¿Por qué de león? Pudiera ser porque el león es el más fuerte de entre los animales salvajes. El buey es el animal más poderoso de entre los animales domesticados. Y el águila, posiblemente el águila porque es la ave más majestuosa de entre todas las aves. Y entonces son animales que son un destello del poder, de la majestad y de la gloria de Dios. En cuanto a sus alas, 2 de ellas las extendían hacia arriba y en dirección de las alas de los demás para que todas se juntaran. Creo que lo que están haciendo es escudar y esconder la gloria de Dios para que Ezequiel no la pueda mirar plenamente, y también de toda persona, todo ser, sea en el cielo o en la tierra.
Estos seres vivientes nos hacen ver lo glorioso que Dios es, que ni aun ellos pueden mirar a Dios, porque con otras dos alas ellos cubren sus rostros, sus cuerpos. Y ellos manifiestan como los serafines en Isaías capítulo 6, que son indignos de mirar a Dios y que le guardan una tremenda reverencia. El aspecto de estos seres vivientes es comparado a carbones de fuego encendidos y a hachones o antorchas encendidas. Los carbones encendidos en la palabra de Dios representan otra vez el reflejo de la gloria de Dios. Leemos en 2 de Samuel 22, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y vemos, hermanos, cómo estos seres vivientes, su andar también se compara con los relámpagos. ¿Por qué? Porque muestran una inmediata, pronta, rápida obediencia al Dios que en todo les ordena. Y ahora veamos las ruedas. Después de que Ezequiel miró a estos seres vivientes, él vio que había una rueda sobre la tierra que estaba junto a los querubines, a los 4 lados. Con la impresionante escena que nos describe aquí el Espíritu Santo, tendríamos que suponer que este primer capítulo de la profecía de Ezequiel nos presenta a Dios en toda su gloria sobre un carruaje, y que Él tiene a estos seres vivientes por debajo de Él. Lo mismo creo encontramos en el Salmo 18. Dice ahí: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Creo que lo que vemos aquí en Ezequiel es Dios sobre su carruaje y cabalga sobre estos seres vivientes. En los capítulos 9 y 10 de Ezequiel vemos que Dios sobre este carruaje sale. Aquí en Ezequiel 1 es para mostrarle a Ezequiel su gloria. En los capítulos 9 y 10 el carruaje sale con la presencia de Dios, pero ahora para remover su presencia del templo. En Ezequiel capítulo 43 el carruaje de Dios sale otra vez para mostrarle a Ezequiel su gloria, que volverá a entrar en el templo durante su reinado de 1000 años sobre esta tierra. Hermano, hermana, estas ruedas creo que nos hablan de un Dios que está en completo control de todo lo que ocurre aquí, como también está en control de todo lo que ocurre en los cielos. ¿Cómo eran estas ruedas? Bueno, la gloria de Dios es tan indescriptible que no puede ser plenamente descrita. Si la visión de Ezequiel en Ezequiel 1 es magnífica, imagínese cómo es todo esto en un sentido real y literal. Y pensar que usted y yo un día la veremos cara a cara. Y el hecho de que Ezequiel solo nos presenta semejanzas, él habla de semejanzas en esta visión, esto nos hace querer conocer más, adorar más, reverenciar más a nuestro Dios, que es tan infinito que su gloria no puede ser plenamente descrita. Y también buscamos purificarnos más y más ante su sublime presencia. Las ruedas y la obra que hacían era como una piedra preciosa llamada crisólito, de color amarillo. Ezequiel utiliza esta piedra preciosa para describir la belleza de Lucifer,
antes de que él fuese expulsado del cielo en el capítulo 28. Daniel, el profeta, él ve a un varón que su cuerpo era como color berilo. Ya sea que era el Mesías o un ángel, es claro que estamos viendo allí otro destello inteligible de la gloria de Jehová. Las 4 ruedas tenían el mismo parecido y su apariencia y su trabajo eran como rueda en medio de rueda. Quizás esto nos hace ver que el carruaje de Dios se mueve ágilmente para cumplir los querubines, las órdenes que Él les dicta. Los querubines van y hacen inmediatamente lo que Dios les ordena. Y quiero pensar en cómo estas ruedas, con estos querubines que están bajo las órdenes de Dios, que supervisan y que están a cargo de la tierra, nos hacen pensar en las obras que Dios orquesta sobre esta tierra, lo que muchos llaman la providencia de Dios. Hermanos, que todo está ordenado por Él, sea placentero o no, sea algo que disfrutemos o algo que nos cause gran dolor. La providencia de Dios. ¿Usted cree en la providencia de Dios? ¿Que Dios está en completo control de su vida? Yo le soy honesto. Por ninguna razón que tiene que ver con esta conferencia, porque esto solo ha sido un tremendo deleite. Pero yo esta mañana paso aquí sumamente afligido, entristecido. Pero me consuela pensar una vez más en la providencia de mi Dios. Que todo lo que ha pasado en mi vida no ha sido por casualidad. Que Dios siempre ha estado en control de todo. Preguntémosle a José si él creía en la providencia de Dios. Odiado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, y llega a una nación extranjera, lejos de su casa. Y por la providencia, por estas ruedas de Dios, José llega a trabajar con Potifar. Y comienza a trabajar y Dios prospera su trabajo y se convierte en el administrador de los bienes del Potifar, un hombre muy importante en el reino de Egipto. Pero en esa misma casa la providencia de Dios permitió que una mujer malvada le tratara de seducir. Y José actuó rectamente y salió huyendo. Pero ¿dónde terminó José? En la cárcel. En un hueco, quizás bajo la tierra, oscuro, sucio, maloliento, acompañado de los peores criminales. Pero en la providencia de Dios, ¿qué sucede? El copero y el panadero llegan a esa misma cárcel. Y en la providencia de Dios tienen sueños. Y en la providencia de Dios José interpreta esos sueños. Y en la providencia de Dios José interpreta el sueño del copero y se cumple lo que él dijo, sale. Pero me da tanta tristeza cuando leo esa parte. En la providencia de Dios, ¿qué hizo el copero? Se olvidó de José. Humanamente hablando, era su única esperanza. Y José fue olvidado. Pero en la providencia de Dios, ya no un copero ahí, un panadero, ahora Dios muestra su soberanía sobre el rey. Y le da al faraón sueños.
Y en la providencia de Dios, como decimos en México, se le prende el foco al copero y se acuerda de José. Y sacan a José de la cárcel. Y en la providencia de Dios, José interpreta el sueño del rey. Y en la providencia de Dios, José no solamente sale de la cárcel, pero llega a ser la mano derecha del rey. Hermanos y hermanas, si José no hubiese sufrido odio, envidia, traición y ser vendido, no hubiese llegado a Egipto. Y si no hubiese llegado a la casa de Potifar, no hubiese llegado a la cárcel. Y si no hubiese llegado a la cárcel, no hubiese conocido al copero y al panadero. Y si no hubiese conocido al copero y al panadero, no hubiese interpretado sus sueños y no hubiese conocido al faraón y no hubiese podido salvar a su familia que tenía hambre allá en Canaán. ¿Cree en la providencia de Dios? Cualquier situación, hermano, hermana, Dios está en control. Dios está en control. Todo está ordenado por Él. Y podemos ver eso en estas ruedas, como muestran las obras de Dios sobre la tierra. Las ruedas están llenas ¿de qué? De ojos. Ruedas con ojos. Qué raro. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis. Estaban llenos de ojos delante y detrás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tienen ojos? Porque nuestro Dios, que está por encima de todas las cosas y que a través de estos querubines y estas ruedas muestra estar en control de cada una de las circunstancias de los presentes aquí, las ruedas llenas de ojos nos hacen pensar en que Dios todo lo ve. Todo lo ve. Quizás otros no saben lo que usted sufre. Quizás otros no pueden sentir lo que usted siente con la prueba que tiene. Pero nuestro Dios, que tiene un vasto conocimiento, nuestro Dios, que es infinitamente sabio, Él sí conoce su situación. Él sí conoce su situación y Él en todo esto nos puede consolar. ¿Por qué? Porque podemos decir como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé por qué mis hijos. Yo no sé por qué no me has dado hijos. No sé por qué mi esposo. No sé por qué mi trabajo. No sé por qué mi problema de salud. Pero Dios nos consuela, hermanos, al saber que Él todo lo ve y que está en control de todo. Pero también esto nos exhorta, ¿cierto? El hecho de que Dios lo ve todo nos exhorta porque Él sabe todo acerca de nuestro ser, nuestras acciones, nuestros propósitos, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos ocultos. Todo lo sabe. Las ruedas trabajaban coordinadamente con los serafines porque el espíritu de ellos estaba en las ruedas. Y si ellos avanzaban, las ruedas también avanzaban. Y si ellos se iban de la tierra, ellos hacían lo mismo. Vemos aquí esta perfecta coordinación en todo lo que nuestro Dios hace. Y todo lo que le sirve a Él trabaja y opera coordinadamente en una manera perfecta, porque servimos a un Dios que nunca pierde su coordinación. Ezequiel ahora mira algo que había sobre las cabezas de los querubines. ¿Qué ve? Una expansión, un firmamento o un cielo como el cristal maravilloso. Juan también en el Apocalipsis nos habla de un mar como de cristal delante del trono de Dios. Y viene por encima de ellos el aspecto de este cielo brilloso de Dios. Las alas de estos seres vivientes producían el sonido como de muchas aguas, leímos.
como la voz del Omnipotente, como ruido de multitud y como el ruido de un ejército. Esto es porque estos seres vivientes llevan la autoridad de Dios al quien ellos sirven, y ellos llevan también la dignidad de Dios. Pero no es para que admiremos a estos serafines. Esta visión es para que admiremos lo inmenso que es la gloria de nuestro Dios. La soberanía de Dios también es vista de muchas maneras. Aquí la podemos ver en cuanto a su palabra, que todo lo que Él dice se cumple. Toda promesa que este Dios que ruge como las aguas, que su voz es tan imponente, hermano, hermana, aferrémonos a sus promesas. Descansemos en lo que Él nos ha prometido, porque aquel que todo lo sabe y aquel que todo lo controla, Él cumplirá todo lo que nos ha prometido. Cuando el carruaje se detenía, los ángeles bajaban sus alas. ¿Se acuerda? Las tenían extendidas, pero ahora las bajan. El motivo, considero, que por el cual ellos bajan sus alas es porque se oía una voz que estaba por encima de las cabezas de los seres vivientes. ¿De quién es esta voz? Esta es la voz de Dios. Y esto quiere decir que cuando Dios va a hablar, los seres vivientes se detienen y bajan sus alas por la reverencia que le muestran a su persona al hablar. Hermano, hermana, cuando Dios habla a través de su palabra, en su casa cuando la lee, en la iglesia cuando el hermano enseña, cuando Dios habla, todos deben detenerse y todos deben guardar reverencia. Ezequiel mira arriba y ve que por encima de la expansión había la figura de un trono. Ahora vemos el trono mismo de Dios, como de piedra de zafiro, que es como color azul. Vimos en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El trono de nuestro Dios es azul, el color del cielo. Me habla de su supremacía, es del cielo, está por encima de todo lo que ocurre sobre esta tierra. El trono de mi Dios es azul y me habla también de su pureza. Y sobre el trono Ezequiel vio que había una semejanza que parecía de hombre que estaba sobre él. No es un hombre, porque Dios es espíritu. Su apariencia era parecida a la de un hombre. Ezequiel no puede mirar a Dios en toda su gloria. Y el hecho de que Él aparece sentado sobre el trono, como veíamos en Isaías, también nos hace pensar en que Él está en control. Nuestro Dios reina sobre todo. Él reina sobre todos. Su reino no tendrá fin. Podemos pensar en cómo, para finalizar, el profeta vio que el resplandor que estaba alrededor del trono de Dios era como ¿qué? Como un arco iris que aparece en un cielo despejado. No podemos sino pensar en lo que vio Juan en el Apocalipsis al mirar el trono de Dios. Dice él que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris representa su soberanía, su poder, su autoridad, su gloria. Al relacionarlo con todo lo que él determinó en Génesis capítulo 9, que no volvería a haber un diluvio. Pero hermana afligida, hermano atribulado, el arco iris nos hace pensar en la fidelidad de nuestro Dios. Tantas luchas, tantas pruebas, y miles de años han pasado y Dios jamás ha vuelto a enviar un diluvio.
Y siempre que sale el arco iris pensamos en algo, que Dios es fiel. Las circunstancias cambian, los amigos cambian, la familia cambia, los hermanos cambian. Pero Dios es nuestro amigo grande y fiel. Nunca tenemos que despertar pensando, ¿será que Dios seguirá siendo el mismo? Él es fiel y para siempre es su misericordia. La respuesta de Ezequiel a esta visión fue postrarse y humillarse ante Dios. Él quería escuchar la voz que él oyó que hablaba, era Dios. Ezequiel iba a estar dispuesto a sufrir lo peor y a hacer lo más difícil porque él había visto la gloria incomparable e indecible de Dios. Hermanos y hermanas, Dios en este día, Él te está llamando porque Él quiere que cumplas con el propósito que Él quiere, que Él tiene para tu vida. La pregunta es, ¿vas a acudir a su llamado? Especialmente los hermanos y las hermanas jóvenes. Una sola vida que Dios nos da. Que Dios pudiera hacerte ver esta gloria esplendorosa de Dios y que tu respuesta sea entregarte a Él en esta mañana. ¿Vas a cederle a Dios tu voluntad? ¿Vas a dejar de encontrar atractivo en la falsa luz de este mundo para entregarte al Dios de excelsa y magnífica gloria? Como Ezequiel, hermanos y hermanas, postrémonos delante de nuestro Señor. Confesémosle nuestra maldad. Adorémosle por lo supremo que Él es. Y entreguémosle todo nuestro ser. Cuerpo, alma, espíritu, mente, afectos, voluntad. Que todo sea para Él.